Historia de un alma. Capítulo 4. Primera comunión, confirmación, luces y tinieblas, nueva separación, providencial redención de sus penas interiores. En esta visita al Carmen me viene a la memoria la primera que hice después de la entrada de Paulina. En la mañana de aquel dichoso día, me preguntaba a mí misma qué nombre me pondrían más tarde. Sabía que existía una Sor Teresa de Jesús. No obstante esto, no podía renunciar a mi hermoso nombre de Teresa. De pronto, pensé en el niño Jesús, a quien tanto amaba, y me dije, ¡ay! ¡Qué feliz sería si me pudiera llamar Teresa del Niño Jesús! Pero me guardé muy bien de expresarle este deseo, venerada madre. Con todo, ¿cuál no sería mi alegría al oír que me decía? En el curso de la conversación, cuando venga con nosotras, querida hijita, se llamará Teresa del Niño Jesús. Esta feliz coincidencia de ideas me pareció una delicadeza de mi amadísimo Jesús. Nada he dicho todavía de mi afición a las estampas y a la lectura. Sin embargo, debo a las preciosas estampas que me mostraba Paulina las alegrías más dulces y las impresiones más profundas que me hayan estimulado a la práctica de la virtud. En su contemplación olvidaba las horas. Por ejemplo, la florecita del divino prisionero me parecía tantas cosas que me quedaba estática mirándola. Me ofrecía a Jesús como florecita suya, ansiaba consolarme, acercarme yo también al tabernáculo, ser mirada, cultivada y cogida por él. Como no sabía jugar, me hubiera pasado la vida leyendo. Afortunadamente, tenía para qué me guiaran en este terreno de ángeles visibles que me elegían los libros adecuados a mi edad, propios para recrearme y alimentar al mismo tiempo mi espíritu y mi corazón. No debía emplear en esta distracción predilecta sino tiempo muy limitado, y muchas veces era esto para mí ocasión de grandes sacrificios, porque, cuando transcurría el tiempo prescrito, consideraba como un deber de conciencia interrumpir inmediatamente la lectura, aunque fuera en mitad del pasaje más interesante. Respecto a la impresión producida por estas lecturas, debo confesar que, al leer ciertas narraciones caballerescas, no siempre comprendía lo positivo de la vida. Así que, admirando las patrióticas acciones de las heroínas francesas, particularmente de la venerable Juana de Arco, sentía gran deseo de imitarlas. Recibí entonces una gracia que he considerado siempre como una de las mayores de mi vida, ya que en aquella edad no me veía favorecida como lo estoy ahora por las luces de lo alto. Jesús me hizo comprender que la única gloria verdadera es la que ha de durar siempre, que para alcanzarla no es necesario llevar a cabo obras ostentosas, sino esconderse a los ojos de los demás, y aún a los de uno mismo, de suerte que la mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Pensando entonces que había nacido para la gloria, y buscando el modo de alcanzarla, me fue revelado interiormente que mi gloria no aparecería jamás a los ojos de los mortales, sino que consistiría en llegar a ser santa. Parece esto un despropósito, si se considera cuán imperfecta era yo entonces, y cuánto lo soy todavía, después de tantos años pasados en religión. Sin embargo, siento siempre la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa. No cuento con mis méritos, puesto que no tengo ninguno, mas espero en aquel que es la virtud y la santidad misma. Contentándose él con débiles esfuerzos, me elevará hasta su grandeza, me cubrirá con sus méritos y me hará santa. No creía entonces que era necesario sufrir mucho para llegar a la santidad, mas no tardó el Señor en descubrirme este secreto por medio de las tribulaciones relatadas anteriormente. Continuaré ahora mi narración desde el punto donde la dejé. 3 meses después de mi curación, me hizo hacer mi padre un viaje muy agradable. Entonces empecé a conocer el mundo. Todo era gozo y felicidad en torno mío. Me veía festejada, mimada, admirada por todos. En una palabra,
Durante 15 días no encontré más que flores en el camino de mi vida. La sabiduría tiene razón en decir que el hechizo de las bagatelas seduce hasta el ánimo inocente. A los 10 años, el corazón se deja deslumbrar fácilmente. Confieso que aquella vida tuvo encantos para mí. Desgraciadamente, sabe el mundo aliar muy bien los goces de la tierra con el servicio a Dios. Qué poco piensa en la muerte. Sin embargo, la muerte ha visitado ya a muchas de las personas que conocí entonces, jóvenes, ricas y felices. Me gusta transportarme con la imaginación a los encantadores lugares donde vivieron, preguntándome en dónde están, qué provecho les reportan hoy las quintas y parques donde las vi disfrutar de las comodidades de la vida, y pienso que todo en la tierra es vanidad, menos amar a Dios y servirle a Él solo. Quizás quería Jesús darme a conocer el mundo antes de visitar mi alma por primera vez, a fin de facilitarme con más seguridad la elección del camino que debía prometerle seguir. Mi primera comunión será siempre para mí un recuerdo sin nubes. Me parece que no hubiera podido estar mejor preparada. ¿Se acuerda, madre mía, el precioso librito que me dio 3 meses antes del gran día? Este medio tan simpático me preparó de un modo continuo y rápido, aunque hacía tiempo que pensaba en mi primera comunión. Era menester dar a mi alma nuevo impulso y llenarla de flores frescas, como estaba consignado en el precioso manuscrito. Cada día, pues, hacía numerosos sacrificios y actos de amor de Dios, que se transformaban en otras tantas flores. Tan pronto eran violetas como rosas, yacianos, margaritas o misiotas. En resumen, todas las flores de la naturaleza debían formar en mi corazón la cuna de Jesús. Tenía también a María, que hacía conmigo las veces de Paulina. Todas las noches permanecía largo rato con ella. Había de escuchar sus palabras. Qué cosas tan hermosas me decía. Me parece que su corazón tan grande, tan generoso, pasaba por entero al mío. A semejanza de los antiguos guerreros que enseñaban a sus hijos el manejo de las armas, me enseñaba a ella el combate de la vida, excitando mi ardor y mostrándome la gloriosa palma. Hablábame también de las riquezas inmortales, tan fáciles de acumular, y de nuestra infelicidad al pisotearlas, cuando no hay más que inclinarse, por decirlo así, para recogerlas. Qué elocuente era esta hermana querida. Me hubiera gustado que otras personas se aprovecharan de sus profundas enseñanzas. En mi ingenuidad creía que, oyéndola, se convertirían en los más empedernidos pecadores, abandonando sus perecederas riquezas para buscar tan solo las del cielo. Me hubiera sido muy grato aprender a meditar por aquel entonces, pero María me juzgaba lo bastante piadosa y solo me permitía mis oraciones vocales. Un día me preguntó una de mis maestras de la abadía en qué me ocupaba los días de vacaciones que no salía de casa. Le respondí tímidamente: Madre, muchas veces me escondo en el rincón de mi cuarto, que puedo cerrar fácilmente con las cortinas de mi cama. Y ahí estoy pensando. ¿Pero en qué piensa usted?, me replicó riendo buena la religiosa. Pienso en Dios y en la fugacidad de la vida, en la eternidad. En una palabra, pienso. No olvidó mi maestra esta reflexión mía, pues más tarde se complacía en recordarme el tiempo que yo pensaba, preguntándome si continuaba haciéndolo. Hoy comprendo que lo que hacía entonces era verdadera oración, en la cual el divino maestro instruía suavemente a mi alma. Los 3 meses de preparación a mi primera comunión se deslizaron muy aprisa. Presto llegó la hora de entrar en retiro. Pasé aquellos días benditos como pensionista en la abadía. No creo que, fuera de las comunidades religiosas, pueda disfrutarse de la alegría semejante a la de aquellos ejercicios. Como el número de niñas suele ser reducido, es más fácil atender a cada una en particular. Con filial agradecimiento declaro que nuestras maestras de la abadía nos prodigaron en aquella ocasión cuidados realmente maternales. No sé la razón,
pero es lo cierto que me daba perfectamente cuenta de que era yo objeto particular de su solicitud. Cada noche venía la primera maestra con su linternita, entreabría sigilosamente las cortinas de mi cama y depositaba un tierno beso en mi frente. Me demostró tanto cariño que, agradecida a su bondad, le dije una noche: «Ay, madre, la quiero a usted tanto que voy a confiarle un secreto». Saqué entonces misteriosamente el librito del Carmen, que tenía escondido debajo de la almohada, y se lo enseñé con los ojos radiantes de alegría. Lo abrió cuidadosamente, lo hojeó con atención y me hizo notar que gozaba yo de muchos privilegios. Efectivamente, muchas veces durante los ejercicios tuve ocasión de apreciar que muy pocas niñas, privadas como yo de madre, están rodeadas de tanto cariño como lo estaba yo en aquella edad. Escuchaba atentamente las instrucciones que nos daba el reverendo señor D. y las resumía después con mucho esmero. En cuanto a mis pensamientos, no quise apuntar ninguno diciendo que jamás los olvidaría, y así fue, en efecto. Con qué gusto asistía a los oficios de las religiosas. Llamaba la atención entre mis compañeritas por un crucifijo que me había dado Leontina y que llevaba yo en el cinturón como los misioneros. Con esto creyeron que quería imitar a mi hermana Carmelita. Hacia ella, efectivamente, volaba con frecuencia mi pensamiento y mi corazón. Sabía que estaba también en ejercicios, no para que Jesús se diera a ella, sino para darse ella por completo a Jesús. Y esto el mismo día de mi primera comunión. Aquella soledad, mientras esperaba, fueme pues doblemente grata. Por fin amaneció para mí el día más hermoso de mi vida. Los detalles más mínimos de aquellas horas celestiales dejaron en mi alma indecible recuerdo. El alegre amanecer de la aurora, los respetuosos y tiernos besos de nuestras maestras y compañeras mayores, el cuarto donde nos vestimos, lleno de los níveos copos de que se revestía a su vez cada niña, y sobre todo la entrada en la capilla y el cántico manantial. Mas no quiero ni podría decirlo todo, porque estas cosas pierden su fragancia en cuanto se las expone al aire. Hay pensamientos íntimos que no pueden traducirse en el lenguaje de la tierra, sin que pierdan luego su sentido profundo y celestial. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Sí, fue un beso de amor. Sentía a mi amada y repetía a mi vez: «Os amo, me entrego a vos para siempre». Jesús no me pidió nada, no exigió de mí ningún sacrificio. Hacía ya mucho tiempo que él y Teresita se habían mirado y comprendido. Aquel día no pudo llamarse nuestro encuentro simple mirada, sino verdadera fusión. Ya no éramos dos, Teresa había desaparecido, como la gota de agua se pierde en el océano. Jesús quedaba solo, como dueño y como rey. ¿No le había suplicado Teresa que le arrebatase su libertad? Aquella libertad la aterraba. Se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fortaleza divina. Y llegó a ser su gozo tan grande, tan profundo, que desbordó tan pronto en lágrimas deliciosas, con gran extrañeza de sus compañeritas, que luego se preguntaban unas a otras: ¿por qué lloraba? ¿Tendría algún escrúpulo de conciencia? ¿O sería tal vez por la ausencia de su madre o de su hermana la Carmelita, a quien tanto ama? Nadie comprendía que este corazón, desterrado, débil y mortal, no podía sobrellevar, sin deshacerse en lágrimas, la inmensa alegría que le vino del cielo. ¿Cómo iba a causarme pena la ausencia de mi madre querida el día de mi primera comunión, si al recibir la visita de Jesús recibía también la suya, puesto que todo el cielo habitaba en mi alma? No lloraba tampoco la ausencia de Paulina. Estábamos más unidas que nunca. No, lo repito, una alegría inmensa y profunda llenaba tan solo mi corazón. Por la tarde hice en nombre de mis compañeras el acto de consagración a la Virgen Santísima. Sin duda,
Me eligieron mis maestras por razón de haberme visto privada desde muy niña de madre terrenal. Con toda la vehemencia de mi corazón, me consagré a la Virgen María y le rogué que velara por mí. Me pareció que miraba con amor a su florecita y que le sonreía otra vez. Recordaba aquella sonrisa visible que tiempo atrás, bien lo sabía yo, me había curado y salvado. Por ventura, aquella misma mañana, el 8 de mayo, ¿no había venido ella misma a depositar en el cáliz de mi alma a su Jesús? ¿La flor de los campos y el lirio de los valles? ¡Ah! Cuán grande era la gratitud que embargaba mi alma. En la tarde de aquel hermoso día, encaminóse mi padre al Carmen llevando de la mano a su reinita, y vimos a Paulina convertida en esposa de Jesús. La vi con su velo blanco como el mío y su corona de rosas. Mi alegría fue sin mezcla alguna de amargura, pues pensaba ir a reunirme muy pronto con ella y esperar a su lado el cielo. No fui insensible a la fiesta que pronto preparó mi familia en los Buissonets. El bonito reloj que me regaló mi padre me gustó muchísimo, pero mi alegría era tranquila. Nada podía turbar la paz íntima de que gozaba. Llegó la noche y terminó aquella hermosa tarde. Aún los días más radiantes van seguidos de tinieblas. Solo el día de la primera y eterna comunión de la patria celestial no tendrá ocaso. El día siguiente apareció a mis ojos cubierto con cierto velo de melancolía. Los lindos vestidos y los regalos que había recibido no llenaban mi corazón. En adelante, solo Jesús podría contentarme. Suspiraba ya por el feliz instante en que le recibiría por segunda vez. El día de la Ascensión tuve la felicidad de acercarme a la Santa Mesa entre mi Padre y mi queridísima María. Volvieron a correr mis lágrimas con inefable dulzura, y recordaba y repetía sin cesar las palabras de San Pablo. No soy yo quien vivo, es Jesús quien vive en mí. Después de esta segunda visita de Dios, todo mi anhelo consistía en recibirle a menudo. Qué distantes me parecían entonces las fiestas. La víspera de estos afortunados días me preparaba María, como lo había hecho para mi primera comunión. Recuerdo que una vez me habló del sufrimiento diciéndome que en vez de conducirme Dios por este camino, tal vez me llevaría siempre de la mano como a un niñito. Estas palabras que me dieron a la memoria en la comunión del día siguiente encendieron mi corazón en ardentísimos deseos de sufrir, con la íntima convicción de que me estaban reservadas muchas cruces para lo porvenir. Vióse entonces inundada mi alma por tan grandes consuelos como jamás volví a experimentarlos en mi vida. El padecer troncóseme en atractivo, descubrí en él encantos que me arrobaron sin conocerlos bien todavía. Otro grandísimo deseo experimenté igualmente, el de no amar más que a Dios, el de no encontrar alegría sino en Él únicamente. Durante mis acciones de gracias, después de la comunión, repetía muchas veces aquel pasaje de la imitación. Oh Jesús, dulzura inefable, trocad para mí en amargura todos los consuelos de la tierra. Estas palabras me salían sin esfuerzo ninguno de los labios, las pronunciaba como repite un niño, sin entender lo bastante lo que le inspira una persona amiga. Más adelante le diré, Madre mía, cómo se complació nuestro Señor en realizar mi deseo, cómo fue siempre Él el consuelo inefable de mi alma. Si tratara ahora de ello, me vería precisada a anticipar el relato de mi adolescencia, mas tengo que darle aún muchos pormenores de mi infancia. Poco después de mi primera comunión, volví a entrar en ejercicios para recibir la confirmación. Me preparé con gran esmero a recibir la visita del Espíritu Santo. No concebía que hubiese quien no pusiera muchísima solicitud en la recepción de este sacramento de amor. Como la ceremonia no pudo celebrarse el día señalado, tuve el consuelo de prolongar algún tanto mi soledad. A semejanza de los apóstoles, esperaba mi alma con júbilo al Consolador prometido.
Me regocijaba la idea de poder ser en breve perfecta cristiana y de llevar eternamente grabada en la frente la misteriosa cruz de este sacramento inefable. No sentí el impetuoso viento de la primera fiesta de Pentecostés, sino más bien el murmullo de aquella ligera brisa que oyó el profeta Elías en la montaña de Horeb. Recibí aquel día la fortaleza para padecer, fortaleza que tan necesaria iba a serme, pues presto iba a comenzar el martirio de mi alma. Pasadas estas deliciosas e inolvidables fiestas, tuve que reanudar mi vida de colegiala. Aprovechaba mucho en los estudios y entendía fácilmente el sentido de las cosas, pero tenía dificultad extrema en aprenderlas al pie de la letra. Sin embargo de ello, logré ver coronados mis esfuerzos en el catecismo. Llamábame el señor capellán su doctorcita, sin duda a causa de mi nombre de Teresa. Durante el recreo, me divertía las más de las veces viendo jugar de lejos a mis compañeras y entregádome a la vez a reflexiones serias. Esta era mi distracción favorita. Había inventado también otro juego que me gustaba mucho. Recogía cuidadosamente los pobres pajaritos que encontraba muertos bajo los árboles y les daba a todos honrosa sepultura, en un mismo cementerio a la sombra del mismo césped. Otras veces me entretenía en contar historias a mis compañeras, entre las cuales mezclábanse a menudo algunas alumnas mayores, pero nuestra prudente maestra me prohibió que continuara mi oficio de orador, prefiriendo que corriéramos a que descurriéramos. Elegí por aquel tiempo como amigas a 2 niñas de mi edad, pero qué pequeño es el corazón de las criaturas. Una de ellas tuvo que volver a su casa por algunos meses. Acordéme mucho de ella durante su ausencia y demostré gran alegría al volver a verla. Mas ay, solo tuve de ella una mirada indiferente. No era correspondida a mi amistad. Lo sentí en toda el alma, mas desde entonces dejé de mendigar cariño tan inconstante. Con todo, Dios me ha dotado de un corazón tan fiel que cuando ha amado, sigue amando constantemente. Por eso continúo encomendando a Dios esta compañera. Por eso la quiero todavía. Al ver que muchas alumnas se aficionaban particularmente a una maestra, quise imitarlas, mas no pude conseguirlo. Oh feliz impotencia, de cuántos males me has librado. Cuánto agradezco al Señor que solo me haya hecho encontrar amarguras en las amistades de la tierra. Con un corazón como el mío, me hubiera dejado coger y cortar las alas, y entonces, ¿cómo hubiera podido volar y descansar? Imposible es que pueda unirse estrechamente con Dios el corazón entregado al cariño humano. He visto tantas almas seducidas por esta falsa luz, precipitarse en ella como incautas mariposas, quemarse las alas y tornar luego sus heridas a Jesús, fuego divino que arde sin consumirse. Ah, bien lo sé, nuestro Señor, que conocía mi debilidad, no quiso exponerme a la tentación, y me hubiera quemado eternamente en la engañosa luz de las criaturas, mas no brilló nunca ante mis ojos. Allí, donde las almas fuertes encuentran la alegría y se desprenden de ella por fidelidad a Dios, no he encontrado yo más que aflicción. ¿Dónde está, pues, mi mérito por haberme librado de estas frágiles ligaduras, puesto que la misericordia de Dios me perseveró de ellas? Sin Él, lo reconozco, habría podido caer en tanta abyección como la Magdalena. Las profundas palabras del divino Maestro Simón el Fariseo resuenan con gran dulzura en mi alma. Sí, sé que aquel a quien se perdona menos ama, pero sé también que Jesús me ha perdonado más que a la Magdalena. Ah, cómo quisiera poder expresar lo que siento. Pondré al menos un ejemplo que interprete de algún modo mi pensamiento. Supongamos que el hijo de un sabio doctor, al tropezar en un camino con una piedra, se cae y se rompe un miembro. Acude a su padre al punto y, empleando todos los recursos de su ciencia, cura sus heridas. Luego, el hijo completamente curado le demuestra su gratitud. Indudablemente este hijo tiene razón en querer a tan buen padre,
Mas he aquí otra suposición. Habiéndose enterado el padre de que en el camino por donde ha de pasar su hijo hay una piedra peligrosa, toma la delantera y la quita, sin ser visto de nadie. Ciertamente que si este hijo, objeto de tan previsora ternura, ignora la desgracia de que le ha preservado la mano paterna, no le demostrará agradecimiento alguno, ni le amará tanto como si le hubiese curado de una herida mortal. Pero si después lo descubre todo, ¿no le querrá mucho más? Pues bien, yo soy este hijo, objeto del amor providente de un padre que no ha enviado a su verbo para rescatar a los justos, sino a los pecadores. Quiere que le ame porque me ha perdonado no mucho, sino todo, sin esperar a que le ame mucho como la Magdalena. Me ha dado a entender la inefable previsión con que me amaba, a fin de que, en adelante, le ame con locura. Muchas veces he oído decir en los ejercicios espirituales y fuera de ellos, que el alma pura no ama tanto como el alma arrepentida. Ay, cómo quisiera desmentir estas palabras. Pero me aparto de mi asunto. Ya no sé, a punto fijo, dónde reanudarlo. Durante el retiro para mi segunda comunión, me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que haber pasado por este martirio para comprenderlo bien. Imposible me sería decir cuánto sufrí durante cerca de 2 años. Mis menores pensamientos y acciones eran para mí ocasión de perturbación y angustia. No encontraba alivio sino confiándolo todo a María, la cual me costaba mucho, pues me creía obligada a manifestarle absolutamente todos mis pensamientos, aun los más extravagantes. Después de haberme descargado de aquel peso, disfrutaba de un momento de paz, mas pasaba éste como un relámpago y comenzaba otra vez mi martirio. Oh Dios mío, cuántos actos de paciencia obligué a hacer a mi querida hermana. Aquel año fuimos a pasar 15 días de vacaciones a orillas del mar. Mi tía, siempre tan buena y maternal con sus hijitas de los Buissonets, nos procuró toda clase de distracciones, paseos en burro, pesca de lucios, etc. Nos mimaba aún en nuestro tocado. No puedo olvidar que un día me dio unas cintas de color de cielo. Era yo tan niña, a pesar de mis 12 años y medio, que gozosa anudé mis cabellos con aquellas hermosas cintas. Tantos escrúpulos tuve después que me confesé en el mismo Trouville de aquel placer infantil, que me pareció un gran pecado. Hice ahí un experimento muy provechoso. Mi prima María padecía frecuentemente de jaquecas. Durante los ataques, mi tía la mimaba y la acariciaba prodigándole las más tiernas palabras, mas sin obtener nunca de ella más que lágrimas y la queja continua de «me duele la cabeza». Yo, que a pesar de sentirme casi cada día aquejada de este mismo dolor, no me lamentaba nunca, se me ocurrió una noche imitar a María. Me puse pues a lloriquear en una butaca, junto a un rincón del salón. Acudieron encendida a mi lado Juana, la mayor de mis primas, a quien yo quería mucho, y mi tía, preguntándome por qué lloraba. Y a ejemplo de María respondí, «Me duele la cabeza». Parece que esto de quejarme no me sentaba muy bien, pues no pude llegar a convencerlas de que el dolor de cabeza era el único motivo de mis lágrimas. Mi tía, en vez de acariciarme como lo hacía habitualmente, me habló como a persona mayor. Juana llegó a acusarme, con mucha suavidad, pero con acento apenado, de falta de confianza y sencillez para con mi tía, reprochándome que no le declarara la verdadera causa de mis lágrimas, que se imaginaban sería sin duda algún gran escrúpulo. Por último, a costa de esta experiencia, quedé completamente resuelta a no volver a imitar nunca a los demás y comprendí la fábula del asno y del perrito. Yo era el asno que, testigo de las caricias prodigadas al perrito, puso sobre la mesa su pesado casco para recibir también su parte de besos. Si no me despidieron a palos, como al pobre animal, no por eso dejé llevar mi escarmiento, el cual me curó para siempre el deseo de llamar la atención. Y vuelvo a la tribulación de mis escrúpulos. A causa de ellos, acabé por enfermar, de modo que tuvieron que sacarme del colegio a los 13 años, para terminar mi educación,
Me llevaba mi padre varias veces a la semana a casa de una respetable señora de la cual recibía excelentes lecciones. Estas clases tenían la doble ventaja de instruirme y de ponerme en contacto con el mundo. En aquella sala amueblada a la antigua, llena de libros y cuadernos, asistía yo con frecuencia a numerosas visitas. A pesar de que era la madre de mi instructora la que sostenía de ordinario la conversación, apenas estudiaba yo en aquellos días. Con la nariz sobre el libro oía cuanto decían y aun lo que me hubiera valido más no haber oído. Una señora se extasiaba contemplando mis cabellos, otra preguntaba al marcharse quién era aquella joven tan linda. Y estas palabras tanto más halagüeñas para mí, cuanto no las pronunciaban en mi presencia, me dejaban una impresión de placer que me demostraba claramente hasta qué punto llegaba mi amor propio. Qué compasión me inspiran las almas que se pierden. Es tan fácil extraviarse por los floridos senderos del mundo. Cierto que para un alma medianamente elevada, la dulzura que el mundo le ofrece va mezclada de amargura, y el vacío inmenso de sus deseos no se llenará con momentáneas alabanzas. Pero repito, que si mi corazón no hubiera sido inclinado hacia Dios desde su despertar, y si el mundo me hubiera sonreído a mí, entrada en la vida, no sé qué hubiera sido de mí. Oh Madre mía venerada, con qué agradecimiento canto las misericordias del Señor, según las palabras de la sabiduría. No me ha retirado del mundo antes que mi espíritu se corrompiera con su malicia, y que las apariencias engañadoras sedujeran mi alma. Entretanto, habiendo resuelto consagrarme de modo particular a la Santísima Virgen, solicité mi admisión en la congregación de las Hijas de María. Para esto, tuve que volver 2 veces por semana al convento. Confieso que esto me costó un poco, a causa de mi excesiva timidez. Desde luego quería mucho a mis buenas maestras, y siempre les guardé grandísima gratitud. Pero como ya dije, no tenía, como las demás antiguas alumnas, una maestra particularmente amiga con la cual hubiera podido pasar horas enteras. Por tanto, trabajaba en silencio hasta el final de la lección de labores, y sin que nadie fijara en mí su atención, subía al punto a la tribuna de la capilla y ahí permanecía hasta que venía a buscarme mi padre. En esta silenciosa visita consistía todo mi consuelo. No era Jesús mi único amigo, solo sabía hablar con él. Las conversaciones con las criaturas, aunque versaran sobre temas piadosos, me cansaban el alma. Cierto es que en tales desamparos tenía momentos de tristeza, mas en estos casos recuerdo que me consolaba repitiendo varias veces este verso de una hermosa poesía que nos recitaba mi padre. El tiempo es tu bajel, no tu morada. Desde muy chica me infundían el valor de estas palabras. Hoy, a pesar de que los años suelen borrar tantas impresiones de piedad infantil, la figura del bajel sigue encantando mi alma y me la ayuda a soportar el destierro. ¿No dice también la sabiduría que la vida es semejante a un novio que hiende las agitadas ondas sin dejar detrás de sí la menor huella de su rápido paso? Cuando considero estas cosas, se transporta mi alma a lo infinito, y se me figura que todo, ya la ribera eterna, me parece recibir el abrazo de Jesús, que la Virgen Santísima vale a mi encuentro, con mi Padre, con mi Madre, con mis hermanos. Creo, en fin, gozar para siempre de la verdadera y eterna vida de familia. Mas antes de llegar a sentarme en el hogar paterno de los cielos, me quedaba que sufrir en la tierra muchas separaciones. El año en que fui admitida como hija de María, me arrebató la Virgen a mi querida María, único sostén de mi alma. Desde la partida de Paulina había sido ella mi oráculo, y la amaba tanto que no podía vivir sin su dulce compañía. En cuanto supe su determinación, resolví no volver a poner nunca más mi corazón en nada de la tierra. No es posible imaginar lo que lloré entonces. Con todo, por aquel tiempo acostumbraba a derramar lágrimas por cualquier cosa, lo mismo en las grandes ocasiones que por lo más insignificante. Y aquí algunos ejemplos.
Sentía un deseo muy grande de practicar la virtud, pero mi modo de practicarla era muy singular. Celina arreglaba nuestro cuarto, pues yo no me ocupaba en trabajos domésticos, pero si alguna vez, en ausencia de mi hermana y por agradar al Señor, se me ocurría disponer el lecho y entrar y colocar en la habitación los tiestos y las macetas, aunque, como digo, lo hacía por agradar a nuestro Señor, si tenía la desgracia de que mi hermana no se manifestase complacida de mis insignificantes servicios, me entristecía y rompía a llorar. Cuando involuntariamente ofendía a cualquier persona, era tal mi aflicción que, en vez de sobreponerme a ella, llegaba a perder la salud, aumentando de este modo la gravedad de mi falta. Cuando principiaba a consolarme, lloraba de nuevo y lloraba por haber llorado. Por cualquier cosa me afligía. Ahora me sucede lo contrario. Dios me ha otorgado la gracia de no abatirme por ninguna cosa pasajera. Mi alma rebosa agradecimiento al recordar aquella época, merced a los favores que he recibido del cielo. Se ha verificado en mí tal cambio que es imposible reconocerme. Cuando entró María en el Carmen, como ya no podía confiarle mis tormentos, me dirigí al cielo, y me encomendé a los 4 angelitos que me habían precedido en la gloria, en la confianza de que sus almas inocentes, que jamás conocieron la turbación y el temor, se compadecieran de su pobre hermanita que padecía en la tierra. Hablábales con sencillez de niño, haciéndoles presente que por ser la última de la familia, siempre había sido la más querida de mis padres y de mis hermanos, y que si ellos se hubiesen quedado en la tierra, me hubieran dado sin duda las mismas pruebas de cariño. Su partida al cielo no era razón para que me olvidasen. Al contrario, ya que tenían tan a mano los tesoros divinos, debían procurarme la paz. De este modo me demostrarían que allá arriba se continúa amando. La respuesta no se hizo esperar. Muy pronto las deliciosas ondas de la paz inundaron mi alma. No solo me amaban en la tierra, sino también en el cielo. Desde entonces aumentó mi devoción a mis hermanitos del paraíso. Me gustaba conversar con ellos y les hablaba de las tristezas del destierro y de mi deseo de ir muy pronto a reunirme con ellos en la patria eterna. Gracias por escuchar Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Dios les bendiga y lo esperamos en el próximo capítulo.